a poder persuadirme que una carta que no se dirigía a ti podía caer en tus manos. Me hubiera guardado de mezclar en ella cosa que pudiera renovar el recuerdo de nuestras pasadas delicias. Hablaba con satisfacción a mi amigo de mis desventuras para que comparándolas se suavizaran las suyas. Perdóname si creyendo hacerle mucho bien te he causado un grave mal. Basta que yo sin quererlo te haya hecho sufrir para padecer también contigo, porque créeme, Eloísa, te amo más que nunca y voy a descubrirte mi corazón. He ocultado mi pasión después de mi retiro al mundo por vanidad y a ti por compasión. Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con estas cartas entre Eloísa y Pedro Abelardo, el filósofo que estamos viendo últimamente. Esta, por supuesto, es una entrada que trata sobre el amor de estos dos personajes de la Edad Media. Estas cartas se escribieron más o menos en el año 1142. Y fíjense que pocas veces hemos estado en presencia literaria de un filósofo enamorado, como lo fue Pedro Abelardo.
Su romance con Eloísa lo llevó a caracterizarse por esta atracción mutua de dos mentes brillantes para su época. Y en esta carta veremos el desquite de Abelardo con el mundo cristiano, que lo ha rechazado y puesto a un lado, todo gracias a guiarse por la lógica filosófica y aplicarlas en las enseñanzas cristianas. Una vida injusta y sin oportunidades tuvo que pasar Abelardo tan solo por la demostración de sus ideas. Y aquí vemos un poco la frustración también que tuvo con su amada. En principio un amor que se iba construyendo, su padre que intervenía, finalmente Abelardo es desterrado en el sentido intelectual del mundo cristiano y su correspondencia con Eloísa nos queda para saber un dato más biográfico, un dato más anecdótico de la vida de Pedro Abelardo. Así que sin más discusión, veamos estas cartas. Bueno, la primera carta es una carta de exhortación de Abelardo a Eloísa. Abelardo comenta lo entusiasmado que está con la relación y cómo le cuenta a sus amigos el hecho. El mismo Abelardo confiesa que es un amor sin esperanzas, pero que ama a Eloísa más que nunca. Por supuesto, recordemos que Abelardo se retira a la vida monacal para seguir pensando y escribiendo sus obras. Al mismo tiempo le cuenta a Eloísa, qué débiles somos cuando no nos apoyamos en Cristo. Qué débiles somos cuando no nos apoyamos en Cristo. Pues de una relación imposible con alguien que quiere seguir las Sagradas Escrituras, ciertamente es muy difícil ser fuerte al mismo tiempo de estar enamorado. Abelardo dice que no le volverá a escribir. Esta actitud era típica en cuanto a la vida monacal, se seguían las reglas de San Agustín o se seguían las reglas de San Benito, y por lo tanto la vida monacal era muy estricta en ese sentido y el celibato era esencial. También tenemos una carta de nostalgia de Eloísa a Abelardo, y en esta carta Eloísa se encuentra en un albergue extrañando a Abelardo. Su padre la ha alejado de él por las enseñanzas heréticas que se ha dicho de Abelardo. ¿Por qué heréticas? ¿Qué hizo Abelardo? Nosotros ya veíamos en el libro Ética o Conócete a ti mismo que Abelardo había escrito muchas cosas controversiales en cuanto a las Sagradas Escrituras, por sobre todo su teoría de el consentimiento. ¿Por qué? Para Abelardo lo más importante era el consentimiento, más que la acción era el consentimiento. Por lo tanto, si alguien hizo mal, pero su intención no era aquella, o su consentimiento realmente no era hacer el mal, entonces no estaría pecando, estaría libre de pecado en ese sentido, porque no tenía la intención. Esa persona que hizo el mal pensaba que estaba haciendo algo bueno. No voy a extenderme mucho en la teoría, pero Abelardo nos da un ejemplo por el cual de hecho fue condenado. Nos decía, aquellos que azotaron a Cristo, los soldados romanos que azotaron a Cristo, ¿son culpables de lo que hicieron? En primer lugar, no, porque su intención era justamente obedecer las órdenes de sus superiores. Esa era su intención, la intención de los soldados romanos. Y bueno, atender a los superiores es también de alguna manera obedecer las instrucciones divinas. O sea, lo divino es encargado a las autoridades. Por lo tanto, los soldados romanos, cuando azotaron a Cristo, en realidad no estaban haciendo algo malo, sino que todo lo contrario, estaban siguiendo su intención, y su intención era que ellos estaban haciendo algo bueno. Por lo tanto, este azote en realidad no era algo malo, porque la intención no estaba, la intención de realmente de hacer el mal, sino que
era una intención de cumplir. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos esto? Esto es lo más difícil. ¿Cómo vamos a saber que los soldados romanos realmente querían cumplir con las órdenes y no tenían como intención realmente hacer el mal por hacer el mal? Bueno, podemos presumir que hay inocencia en estos hombres, dice Abelardo, cuando el mismo Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Por lo tanto, como no saben lo que hacen, justamente tienen una presunción de inocencia en ese sentido. Y por esto fue condenado Abelardo. Y por muchas otras cosas más. Pero justamente lo quería vincular con lo de la ética o Conócete a ti mismo, que fue el libro anterior que ya habíamos relatado. Por lo tanto, el padre de Eloísa se entera de esto. Se entera de esto. Y la ha alejado de él. La ha alejado de Abelardo. Y no solamente eso, sino que el padre manda a unos hombres a castrar a Abelardo. A castrarlo. Fíjense. A castrarlo. Y lo hacen efectivo. Entran a su casa y llegan y lo castran. Obviamente el padre fue culpado por esto y también los cómplices de esta mutilación. De esta mutilación que es la castración. Eloísa extraña profundamente a Abelardo, escribiéndole en una prosa magnífica. Declara su profundo amor preguntándose por los infortunios de la vida. ¿Por qué nos toca esta vida?, decía Eloísa y Abelardo. Cartas en el retiro espiritual. Abelardo no puede creer que, aunque tuviera muchos años de vida monacal, su amor por Eloísa siguiera vivo. De ahí que Abelardo sostuviera lo siguiente: ¿cómo me engañaba? De esta calma, de esta serenidad pura y tranquila, que solo cabe en corazones castos. Y esta frase, esta oración, hace referencia a su hastío de la vida monacal. Ya estaba aburrido, es decir, ya estaba con la asedia. La asedia, que es este aburrimiento medieval que ya, o más bien aburrimiento en el sentido de no seguir con la vida monástica. Santo Tomás de Aquino trataba de definir la asedia y decía que era algo que adormecía a los hombres espirituales y los dirige a una especie de letargo donde ya no quieren dedicarse a su vida contemplativa, ya no quieren dedicarse a su vida espiritual, no quieren dedicarse a su vida espiritual, a causa de que la carne prevalece totalmente sobre el espíritu, y ahí se convierte en un pecado mortal, es decir, cuando la razón consiente en la huida del hombre, en la huida o en la fuga del hombre del bien divino, que es esta vida espiritual. Esto es por Santo Tomás de Aquino. Bueno, haciendo referencia a este hastío de la vida monacal, después de haber conocido el amor de su vida, Abelardo se despide finalmente diciendo que no piense más en él, sino en Dios. Carta de rencor de Eloísa a Abelardo. Eloísa le reprocha a Abelardo haberla encerrado en un convento para que no saliera. Recordemos que sí, que Abelardo había consentido en esto y la envió a encerrar en un convento para que no saliera de ahí. ¿Cómo es posible que quien más la amara en el mundo la encerrara infelizmente? A pesar de esto, a pesar de estar encerrada en ese convento, Eloísa no niega el completo amor que le tiene. No lo niega, sigue amándolo a pesar de que la encierra en este convento. Y fíjense que Eloísa dice algo tremendamente hermoso en esta parte, muy muy hermoso, que es
la siguiente pregunta, se hace la siguiente pregunta. ¿Qué es el cielo si estás tú en la tierra? ¿Qué es el cielo si estás tú en la tierra? ¿Para qué quiero cumplir? Esto ya es mío, mi interpretación, ¿no? ¿Para qué quiero cumplir las órdenes del cielo? ¿Para qué quiero estar en el cielo si estás tú en la tierra? Si eso es lo único que me interesa, que estés tú. No quiero el cielo si tú estás en la tierra. ¿Se fijan? Eloísa solo quiere estar con Abelardo, pero él ni siquiera puede acercarse o verla por las condiciones del padre. Al padre, cuando se enteró de esto, luego de la castración y todo, bueno, todavía tenía el padre la potestad de Eloísa, entonces, como Abelardo hace esto, trata de él mismo, Abelardo, alejarla del padre, ¿no? Carta de condenación. Persecución contra Abelardo. Abelardo comienza expresando su inquietud y enfado hacia quienes lo tratan de brillante lógico, pero a la vez le dicen que falta a su fe cristiana. Dicen que ni siquiera conoce a Pablo debido a los escritos que ha dejado sobre él. En la misma línea, Abelardo dice que no quiere ser filósofo si ello significa ir en contra de Pablo. San Pablo estamos hablando acá. Ni tampoco un Aristóteles si eso lo aparta de Cristo. Confiesa Abelardo que cree en Dios Padre. Cree en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, y que rechaza todas aquellas herejías como las de los arrianos, priscilianistas, donatistas de la época de San Agustín. Pareciera ser que luego de la persecución y condenación de sus obras, Abelardo se arrepiente y nos deja esta carta a Eloísa. Sin embargo, podemos ver que Abelardo no se retracta en la carta sobre su teoría ética de acción y consentimiento, la que habíamos mencionado anteriormente, refiriéndose solamente a la Santísima Trinidad. Seguramente el peso de su doctrina no pudo deshacerse fácilmente ni siquiera en el debate público con San Bernardo de Claraval. Es ahí cuando en la misma carta Abelardo dice: la tormenta puede surgir, pero yo estoy firme, y aunque los vientos soplen, no me moverán, pues la roca de mi fundamento se mantiene. Claro, cuando dice la roca de mi fundamento, hace alusión al cimiento con que Pedro Simón tenía que construir su iglesia. Vemos que Pedro Abelardo deja en esta carta toda su filosofía de las primeras lecturas, quizá para pedir comprensión por parte de su amada. Claro, Abelardo también lo estaba pasando muy mal con estas objeciones que se le hacían desde el mundo eclesiástico. Entonces, bueno, finalmente Abelardo explica cómo alcanzar la salvación siguiendo las enseñanzas de la Biblia y de Jesucristo. Él sabe que el proceso es difícil, pero le dice a Eloísa que es su deber perseverar. Ella debe desaparecer su corazón y así ser salvada. Es decir, finalmente debe olvidar este romance y seguir con su vida para estar, ¿no es cierto?, con Dios, seguir la vida monacal para estar con Dios. Y así terminan estas cartas a Eloísa, chicos. Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien.